Añadí origami y mi teléfono me informó amablemente que había perdido señal, gravedad y posiblemente mi jurisdicción legal. Para cuando mi estómago se recuperó, estaba de pie en un círculo de seres que parecían profundamente interesados en el error que acababa de cometer. Alguien dijo una palabra que mi traductor tradujo como bienvenido, e inmediatamente se disculpó por el acento. Antes de que pudiera explicar que solo estaba allí por una bebida gaseosa, la voz de una niña resonó con entusiasmo ceremonial y la clase de confianza generalmente reservada para personas que nunca han pagado impuestos. Anunció que había elegido. La multitud reaccionó como lo hacen las multitudes cuando una sorpresa es a la vez sagrada e inconveniente. Me reí porque la risa me ha ayudado a superar situaciones peores, como entrevistas de trabajo y cenas familiares. La risa cesó cuando todas las miradas se dirigieron hacia mí, como si el universo mismo se hubiera inclinado y dicho, sí, esa. Su madre dio un paso al frente, ya cansada, como alguien que ha vivido con una promesa durante demasiado tiempo. Les recordó a todos, sobre todo a sí misma, que una vez había dicho que se casaría con quien su hija eligiera. Dijo que había sido una broma. El universo, que no tiene sentido del humor, había tomado nota. Intenté explicarle que era humano, soltero y que actualmente no estaba cualificado para lo que fuera aquello. Mi traductor hipó y lo convirtió en un discurso de aceptación formal. Siguieron los aplausos. En algún lugar cercano, un dispositivo emitió un sonido, confirmando que mi vida había sido reasignada. Pregunté si había un proceso de apelación. Alguien me entregó una bebida ceremonial que burbujeaba agresivamente y sabía a arrepentimiento con toques cítricos. La mujer, que aparentemente ahora era fundamental para mi futuro, me informó de que este vínculo era antiguo, vinculante y estadísticamente infructuoso. Agradecí su honestidad. Le dije que mi relación más larga había sido con una planta de interior que murió por abandono. Resopló a pesar de sí misma, y luego pareció molesta por haberlo hecho. Mientras se activaban los protocolos, las luces se ajustaban y un consejo comenzó a discutir sobre cláusulas escritas antes de que mi especie descubriera el fuego. La hija observaba con inconfundible satisfacción. Me dijo que no me preocupara. El destino, dijo, era muy flexible si lo doblegabas a tiempo. Pregunté si el destino venía con un manual de instrucciones. Se rió y dijo que esa era mi primera prueba. Para cuando la ceremonia se detuvo para recalibrar, había firmado 3 cosas, aceptado una que no entendía y me habían advertido que no insultara los muebles. La mujer me miró y dijo que no era así como se imaginaba su vida. Dije lo mismo, y por un breve instante, a través de especies, planetas y varias decisiones lamentables, coincidimos por completo. La siguiente fase de mi nueva existencia comenzó con papeleo, lo cual fue reconfortante de una manera profundamente deprimente. No importa cuán avanzada sea una civilización, siempre convertirá las formas en armas. Me acompañaron con delicadeza, pero con una firmeza que sugería que escapar sería mal visto, a un proceso que tradujeron como integración doméstica. Pregunté si eso implicaba cocinar. La respuesta fue sí, pero legalmente. Se quedó de pie frente a mí mientras una pared debatía nuestra compatibilidad en símbolos brillantes. Cada vez que los símbolos cambiaban de color, murmuraba algo mordaz y poco halagador sobre el destino. Intenté conectar con ella admitiendo que una vez perdí una discusión con una tostadora inteligente. Eso me valió una mirada larga y, finalmente, una sonrisa forzada. Un avance, pensé. Su hija merodeaba cerca, ofreciendo consejos que nadie pedía y corrigiendo algoritmos antiguos como una niña prodigio aburrida. Explicó que el vínculo no requería afecto, solo cooperación. Dije que era excelente cooperando, siempre y cuando hubiera bocadillos de por medio. El sistema lo marcó como una cualidad positiva. En algún lugar, mis ancestros estaban de mi lado. Se discutió sobre la vivienda. Aparentemente, me quedaría permanentemente. Pregunté sobre el horario de visitas a la Tierra. La habitación quedó en silencio, como cuando has dicho algo técnicamente en voz alta, pero espiritualmente desquiciado. Me informó que los viajes interestelares eran posibles, pero los contratos matrimoniales viajaban más rápido. La felicité por la eficiencia. Las comidas se convirtieron en pruebas.
La cocina evaluaba mi estado emocional y se negaba a calentar la comida cuando estaba nervioso. Me disculpé con ella. Me observaba, con los brazos cruzados, las orejas haciendo algo que sugería irritación o diversión. Cuando quemé un plato que no debería haberse quemado, se echó a reír a carcajadas, e inmediatamente pareció ofendida por su propia reacción. El consejo me vigilaba con frecuencia, discutiendo sobre mí como si fuera una actualización de software controvertida. Algunos querían estudiarme. Otros querían vetarme retroactivamente. Uno sugirió que me devolvieran con una cesta de disculpas. La hija los vetó a todos y les recordó que la tradición era tradición a menos que le tuvieras miedo. A nadie le gustó eso, lo que significaba que probablemente tenía razón. Al final del ciclo, cuando los sistemas se atenuaron y el silencio se sintió menos hostil, finalmente me preguntó por qué no había intentado huir. Le dije que lo había intentado brevemente, pero la puerta me hizo 3 preguntas filosóficas y entré en pánico. Se quedó mirando, luego se rió tanto que tuvo que sentarse. Esa risa cambió algo. No el vínculo, no el destino, sino el espacio entre nosotros. Se volvió menos como una trampa y más como un problema compartido. Decidí que si el universo iba a casarme a través de un niño con complejo de Dios, bien podría aprender las reglas. Creo que decidió que, si se veía obligada a convivir con un humano, prefería a alguien que supiera reírse del desastre con ella. La decisión final llegó como todo lo importante hasta entonces, anunciada por un sistema que sonó alegremente mientras comunicaba noticias trascendentales. El vínculo se había vuelto permanente. Dar marcha atrás ahora requeriría una votación unánime del Consejo, una reversión temporal y una disculpa pública del propio destino. Las probabilidades estaban indicadas. Eran desalentadoras. Esperaba pánico. En cambio, me encontré discutiendo sobre semántica con un panel de expertos acerca de si la terquedad humana calificaba como un factor estabilizador. Meses atrás, yo habría sido quien preguntara dónde estaba la salida. Ahora, estaba explicando que irme causaría más trastornos que quedarme. La comprensión me golpeó a mitad de la frase, y tuve que detenerme, atónita de que esas palabras hubieran salido de mi boca. Ella escuchaba a mi lado, en un silencio que indicaba que estaba reflexionando profundamente. Cuando el consejo finalmente nos despidió para deliberar, me preguntó si estaba segura. Dije que no, pero estaba menos inseguro que antes. Eso le valió una pequeña sonrisa sincera. Lo consideré una victoria. La hija se atribuyó el mérito de inmediato. Explicó que su elección nunca había sido aleatoria. Los sistemas habían detectado una fractura de probabilidad a mi alrededor, una tendencia a modificar los resultados sin alterarlos. Dijo que su gente necesitaba eso. Le pregunté si eso me hacía especial. Ella dijo, no, solo útil. Lo cual me pareció más honesto. Cuando llegó la aprobación, fue decepcionante. Ni truenos, ni música cósmica, solo un tono de confirmación y una actualización legal. Nos quedamos allí, recién instalados, esperando sentirnos diferentes. Finalmente, me preguntó si quería ir a comer algo. Me reí porque, después de todo, la normalidad parecía el resultado más extraño de todos. La vida no se volvió más simple, pero sí más clara. Aprendí los ritmos de este lugar. Aprendí cuándo hablar y cuándo bromear, cuándo presionar y cuándo escuchar. Ella aprendió que los humanos se disculpan con los muebles y lo dicen en serio. Aprendimos que el vínculo se ajustaba a medida que lo hacíamos, menos rígido de lo que afirmaban las leyendas. Un ciclo más tarde, de pie donde todo había comenzado, me di cuenta de que ya no esperaba para ir a casa. Había dejado de medir el tiempo y las salidas. Fuera lo que fuese antes, un hombre a la deriva, evitando el peso, ya no era eso. Había elegido a mi manera tardía. Ella me sorprendió pensando y dijo que me veía raro. Le dije que me sentía enraizado. Ella dijo que eso sonaba peligroso. Nos reímos juntos y esta vez el universo lo hizo.